¿Sabían que en los poemas de Eminescu se encuentran indicios de la teoría de la relatividad? ¿Que hay sugerencias de algunos conceptos de la mecánica cuántica? ¿Que los manuscritos de Eminescu contienen la famosa fórmula de Einstein, E es igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado? ¿Será que Eminescu descubrió la teoría de la relatividad antes que Einstein? Vamos a aclarar el misterio. Luna, tú, dueña del mar, deslizas sobre los abismos del mundo y oscureces los sufrimientos de los pensamientos de la vida. Miles de desiertos centellean bajo tu luz, doncella, y cuantos bosques esconden en la sombra el brillo de los manantiales. Sobre cuántas miles de olas tu dominio se extiende cuando flotas sobre el movimiento de los mares. Soledad. Siempre que escucho estos versos, siento un escalofrío. Eminescu parece que ha vivido en mí, como si conociera mis pensamientos y sueños más profundos. Si él hubiera estado a mi lado en la Pushata, el pueblo donde crecí. Si él hubiera visto allí la luna sobre el río Serna que fluye. Si él hubiera mirado desde lejos las luces de las casas de Cartejey, el pueblo al otro lado del Serna. Si hubiera visto la luna brillando sobre el bosque en la colina, si también hubiera descubierto los manantiales ocultos de los bosques, allí donde el agua se congela en invierno y los árboles parecen crecer directamente del hielo. Eminescu es mi hermano, tu hermano, el hermano de todos los que hablamos y entendemos el idioma rumano. Un hermano que no solo dominó a la perfección el idioma rumano, sino también uno que fue consumido por nuestras preguntas fundamentales. ¿En qué mundo vivimos? ¿A dónde vamos? Para comprender la hora cósmica, Eminescu acudió a la historia, filosofía y ciencia. Ustedes ya lo saben, porque suelen venir con versos de Eminescu diciéndome: mira, Cristian Presura, este verso no lo describe. La dilatación del tiempo según Einstein. El poema La estrella no contiene la teoría de la luz descrita por Einstein. ¿Será que Eminescu descubrió la teoría de Einstein unas décadas antes que él? Hace algunos años, la pregunta tomó un giro dramático cuando un profesor de física llamó la atención sobre el hecho de que un manuscrito de Eminescu contiene la famosa fórmula E igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado de Einstein. Lo verifiqué y en efecto así es. Pude ver eso con mis propios ojos en el manuscrito y me quedé sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas de sus intuiciones preceden a la teoría de la relatividad? Así que emprendí una búsqueda cuya historia pueden encontrar aquí. Lo que noté de inmediato fue el respeto de Eminescu por los científicos, por los maestros, por aquellos que buscan y traen el conocimiento. Leamos, por ejemplo, en la carta 1, y Colou, el viejo maestro con su abrigo raído en los codos, en un cálculo sin fin, sigue calculando y calculando. Y más adelante, así como Atlas, en la antigüedad, sostenía el cielo sobre su hombro, así sostiene él el mundo y la eternidad en un número. Eminescu, como alumno de la escuela de Pitágoras, comprende el valor de los números. Él entiende que la esencia del conocimiento científico son las matemáticas. Sin ellas no hay física, química ni biología. Como dijo Einstein, las matemáticas puras son la poesía de las ideas lógicas. Por eso, Eminescu buscó con asiduidad la información científica. Las huellas de sus búsquedas se encuentran en poemas, como los siguientes versos del poema El hijo del emperador sin estrella. Así como Dios abarca con su vida celestial las largas estrellas, el tiempo y el espacio y el átomo invisible, así también el alma está contenida en todo y él mismo está contenido en todo. Así serás más grande que tu propio pensamiento extendido. El átomo invisible al que se refiere Eminescu es una prueba indirecta de que asistió a las conferencias del gran físico Ludwig Boltzmann cuando éste estaba en Viena. Sí, en esa época nadie había demostrado la existencia de los átomos y Boltzmann hizo de eso el propósito de su vida. Desafortunadamente, Eminescu fue uno de los pocos que le creyeron. Más tarde, Boltzmann tuvo una muerte triste antes de que su propia contribución fuera reconocida por la comunidad científica. En 1905, Albert Einstein demostró la existencia de los átomos y se reconoció la contribución de Boltzmann. Y volvemos de nuevo a Einstein, el descubridor de la teoría de la relatividad. Muchos creen que la teoría de Einstein se encuentra en la poesía de Eminescu.
La estrella, ya saben, la estrella que ha salido. Es un camino tan largo que la luz necesitó miles de años para llegar hasta nosotros. Hermoso y verdadero. Sin embargo, lamento decepcionarlos, pero las letras de arriba no tienen nada que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, sino solo con la velocidad finita de la luz. Sin embargo, esto ya era conocido y medido 150 años antes de Eminescu por el físico danés Ole Romer. De hecho, Romer utilizó incluso el retraso de los rayos de luz para calcular la velocidad de la luz cuando observó con el telescopio los satélites del planeta Júpiter. Eminescu sabía entonces sobre el efecto de retraso de la luz. Su gran logro es ponerlo magistralmente en versos, cuando habla de una estrella. Quizás hace mucho se apagó en su camino en lejanías azules y su luz apenas ahora brilla ante nuestra vista. La imagen de la estrella que murió en el cielo se eleva. Era desde cuando no se veía, hoy la vemos y no. Qué bonito dicho, hoy la vemos y no. Si han seguido las noticias, esto puede pasar incluso hoy en el cielo. Así, en la constelación de Orión se encuentra una estrella rojiza llamada Betelgeuse. Ustedes también la pueden ver a simple vista, es fácil de reconocer, es una supergigante roja de la que se sabe que va a explotar y luego desaparecerá del cielo. Los astrónomos han medido en los últimos 3 años variaciones fuertes en la intensidad de la luz. Eso significa que Betelgeuse va a explotar en el cielo muy pronto, solo que nadie sabe cuándo. ¿Cuándo lo hará? La luz de la explosión igualará a la del Sol y la explosión se podrá ver incluso durante el día, durante varios días seguidos. Pero atención, el momento en que vemos la explosión en el cielo no es el mismo en que la estrella explotó. Pero atención, porque Betelgeuse está a 500 años luz, la explosión ocurrió hace 500 años, en comparación con el momento en que la vemos en el cielo. Por eso, es posible que la estrella Betelgeuse ya haya explotado en el cielo, y que hoy la veamos en el cielo porque la luz de la explosión aún no ha llegado a nosotros. Todo lo que vemos es la imagen de la estrella, exactamente como decía Eminescu. Hoy la vemos nosotros también. Si el poema A la estrella no contiene elementos de la teoría de la relatividad, ¿qué opinan del poema Luciaferul? Leamos pues Luciaferul. Crecían en el cielo sus alas y caminos de miles de años pasaban en tan solo unos instantes. Un cielo de estrellas debajo de él, y sobre él un cielo de estrellas. Pareció un relámpago ininterrumpido vagando entre ellas. ¿Cómo es posible? ¿Caminos de miles de años recorridos en instantes? Eso sugiere un viaje de miles de años luz, que para Lucero dura solo unos instantes. En la teoría de la relatividad, el efecto se llama dilatación del tiempo. Cuanto más viajamos a una velocidad cercana a la de la luz, más lento pasará el tiempo para nosotros. Así podremos viajar distancias de miles de años luz y seguir siendo jóvenes. Pero si miramos más de cerca, eso no fue lo que le pasó a Luciaferul. Él no viajó miles de años luz a una velocidad cercana a la de la luz. Porque de esta manera el viaje habría durado miles de años, aunque para él solo hubieran pasado unos instantes. Cuando hubiera regresado, Luciaferul habría encontrado a Catalina a 2 metros bajo tierra, donde yacía enterrada. La poesía indica que para Catalina transcurrieron días o semanas. Por eso, Luciaferul no viajó a la velocidad de la luz, sino a una que superó por mucho la velocidad de la luz. Eso no es posible según la teoría de la relatividad. Sin embargo, otros sostienen que la dilatación del tiempo y la paradoja de los gemelos también se encuentran en la novela El pobre Dionisio. ¿Esto es lo que está escrito ahí? Se entiende que entonces debemos separarnos para siempre, porque en los espacios deseados un día será un siglo y cuando regreses ya no encontrarás a Rubén, sino a otro hombre similar a mí, pero que fácilmente reconocerás. ¿Cómo así? ¿En los espacios deseados un día será un siglo? ¿Recuerdan la película Interestelar? Cómo los astronautas iban cerca del agujero negro por unas horas y en la distancia pasaban varios años. Este es un efecto de la dilatación del tiempo predicho por Einstein. Alrededor de objetos masivos, el tiempo pasa más lento.
Lo mismo sucede en los espacios visitados por el viajero eminesiano. Allí, un día equivale a un siglo. Cuando regresa a los lugares de partida, donde está Rubén, habrán pasado siglos. Rubén ya se ha envejecido mucho o se ha transformado en otra cosa. Esta vez, reconozcámoslo, Eminescu tuvo la intuición correcta. La novela El pobre Dionisio incluye elementos afines al pensamiento de Einstein. Aquí tienes, por ejemplo, este párrafo. Imaginemos el mundo reducido al tamaño de una bala y todo lo que hay en él disminuido. Por analogía, los habitantes de ese mundo, si tuvieran nuestros órganos, entenderían absolutamente todo de la misma manera y en las mismas proporciones en que lo entendemos nosotros. Imaginemos lo mismo en miles de grande, lo mismo con proporciones cambiadas, un mundo en miles de grande y otro en miles de pequeño serían para nosotros igual de grandes. ¿Y qué tamaño absoluto tienen los objetos que ven? ¿Quién sabe si no vivimos en un mundo microscópico y solo la estructura de nuestros ojos nos hace verlo en la magnitud en que lo vemos? Eminescu nos dice claramente que en un universo en el que no tenemos una referencia de longitud, no sabemos si un objeto es grande o pequeño. Sin una referencia absoluta, el espacio es relativo. Esta idea es fundamental en la teoría de la relatividad de A.L.U. Einstein. La diferencia entre Einstein y Eminescu es que Einstein se guiaba por la lógica, las matemáticas y los experimentos. Pero esas cosas también le pusieron límites. Sin embargo, en la poesía, Eminescu solo pudo ser detenido por el poder de la imaginación. Buscando entender el tiempo, Eminescu llevó su pensamiento a lugares donde las matemáticas aún no llegan hoy. Escuchen los versos del poema Con el mañana sumas tus días. Sumas días con el mañana y restas vida con el ayer, teniendo con todo esto siempre delante de ti el día de hoy. De cada momento pasajero entiendo esta verdad, que sostiene toda la eternidad y hace girar todo el universo. El momento sostiene la eternidad. He aquí una intuición poética profunda, cuya verdad no comprendemos completamente ni siquiera hoy. ¿Será que toda la historia es solo un momento? Esto es lo que dice también Eminescu a través de los pensamientos del pobre Dionis. Un punto matemático se pierde en la inmensidad de su disposición, un instante de tiempo en su indivisibilidad infinitesimal que nunca termina. En estos átomos de espacio y tiempo, ¡cuánto infinito! Aquí, la palabra átomos puede referirse a algo infinitesimalmente pequeño, pero también sugiere la idea de lo discreto. Amir decía, como pensaba Pitágoras, que el espacio es una colección de puntos discretos llamados mónadas. En esta interpretación de Eminescu, el espacio y el tiempo serían discretos y no continuos. Una idea presente en la teoría moderna de la gravedad cuántica de bucles. Esta teoría une la teoría de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica, suponiendo que no solo el espacio es discreto, sino también el tiempo. Estas teorías modernas de la gravedad cuántica nos dicen que, a nivel microscópico, el espacio-tiempo sería como una especie de espuma cuántica. No podemos imaginarlas como burbujas de jabón en su mayoría vacías, porque no existe espacio ni tiempo ahí. En las teorías modernas de la inflación de esta espuma cuántica puede nacer un universo. Por ejemplo, en algún lugar lejano de nuestro universo, el campo inflatónico tiene fluctuaciones cuánticas en esta espuma cuántica, y estas determinan en algún momento la expansión del espacio. Dicho de manera simple, uno de los diminutos globos de espacio se infla rápidamente, generando un Big Bang. De esta manera nace uno nuevo, justo dentro de nuestro universo, en esas lejanías. Por otro lado, nuestro universo observable también habría surgido así, de la espuma cuántica de un universo anterior. Vean cuántas palabras usé y cuántos conceptos modernos, ahora a 170 años del nacimiento del poeta. Así es como Eminescu parece sugerir esa espuma cuántica en solo unos versos en otro poema. Cuando Luciaforul va a pedir su inmortalidad al lugar del nacimiento del universo, porque donde llega no hay límite ni ojo para conocer. Y el tiempo intenta en vano nacer de los vacíos,
¿Serán esos vacíos la espuma cuántica del espacio-tiempo de la que nace un universo con su propio tiempo? La intuición de Eminescu, que llega hasta conceptos modernos de la mecánica cuántica, también se encuentra en el poema Una roca de la vida. Aquí hay algunos versos. Hace mucho que no escucho las palabras del mundo. Nada es para mí lo que para él es mucho. El futuro es un pasado que veo al revés. Las mismas hebras de pasiones se han hilado y se han vuelto a hilar. El mensaje es de arrepentimiento. La gente no mejora desde hace miles de años. Aún así, releamos el verso. El futuro es un pasado que veo al revés. ¿Cómo es eso de ver el futuro al revés, como si fuera un pasado? ¿Será posible eso? La respuesta es que sí. Así los físicos notaron algo extraño. Los positrones, antipartículas del electrón, pueden verse como electrones que viajan atrás en el tiempo. Digamos que estamos observando un positrón que está quieto. Lo miramos ahora, dentro de un minuto, dentro de una hora. Ese positrón es de hecho un electrón que viene del futuro. Por eso, a medida que pasa el tiempo, en realidad estamos viendo el pasado del electrón, el futuro. Un pasado que veo al revés, terrible intuición. En pocas palabras, si solo miramos la antimateria, vemos un futuro al revés, es decir, un pasado de la antimateria. Pero ¿qué les parece otro concepto moderno como el de los multiversos? Aquí, oculto en la poesía Venus y Madonna, ideal, perdido en la noche de un mundo extinto. Un mundo que pensaba en cuentos de hadas y hablaba en poesías. Oh, te veo, te escucho y te pienso, joven y dulce noticia. De un cielo con otras estrellas, con otros paraísos, con otros dioses. ¿Cómo así de un cielo con otras estrellas, con otros paraísos, con otros dioses? ¿Qué pueden ser los cielos con otras estrellas, sino otros universos? En un multiverso, el mundo se pregunta hoy si las teorías de los físicos sobre los multiversos son teorías científicas. ¿Cómo podemos saber qué hay realmente en los otros universos si nunca podemos llegar allí? ¿Cómo creer que entenderemos lo de allá solo midiendo lo de aquí? ¿Será que hemos alcanzado nuestros límites como nos advirtió Eminescu hace casi un siglo y medio en el poema A la muerte de Neamtsu? En vano nos rompemos la cabeza. Almas tristes y visionarias leemos en el libro del mundo signos ajenos y acomodamos visiones. Pensamientos en algún sistema, medimos la máquina del mundo con esa medida y los pensamientos son fantasmas. Y la vida es sueño. La humanidad no puede evitar querer comprender el cosmos, aunque sea solo un sueño. Y cuando llegamos a nuestros límites, cuando vemos que las matemáticas nos fallan, queremos sentir, aunque sea por una fracción de segundo, la grandeza de la creación. Dejamos las fórmulas y regresamos a la poesía. ¿Dónde se describe más bellamente la creación del cosmos que en la carta primera? Pero de repente un puño se mueve primero y solo, míralo, como del caos hace a la madre, y luego él se convierte en el padre. Ese punto en movimiento, mucho más débil que una gota de espuma, es el hilo sin límites, sobre los límites del mundo. ¡Qué hermoso! ¡Qué música! Cada palabra se coloca en su lugar, como los instrumentos en una orquesta, y cada letra es adecuada como una nota musical. Observamos que la creación, según Eminescu, se asemeja al Big Bang. Inicialmente presenta sus teorías, pero de pronto un punto se desplaza. El punto del que habla Eminescu es el universo observable, su inicio, cuando todo lo que vemos en el cielo estaba comprimido en un espacio más pequeño que la punta de un alfiler. De nuevo, Eminescu tuvo la intuición de las teorías de Einstein, cuya consecuencia es el Big Bang. Por supuesto, él no se guió por teorías matemáticas, sino que, muy probablemente, fue influenciado por las ideas filosóficas de la creación. De la nada, creatio ex nihilo, como también se le llama. Incluso la Biblia cristiana describe cómo el Creador hizo todo el cosmos de la nada. Eminescu intentó imaginar cómo habría ocurrido, y los versos son el resultado de esa imaginación. Además, sabemos cómo. En este poema utilizó las visiones sobre los orígenes cósmicos del himno de la creación con el que comienza el Rig Veda. Atención, la física solo explica lo que ocurrió después del Big Bang, pero Eminescu intenta imaginar también lo que hubo antes.
Esto es inimaginable para la mente humana, y eso se nota en las formas apofáticas que construye Eminescu. El apofatismo es una manera de abordar la trascendencia divina, que consiste en decir lo que no es Dios y no lo que Él es. Las formas apofáticas se usan frecuentemente en la mitología, la teología y la poesía para sugerir lo que es inefable y no se puede definir. Aquí está la forma construida por Eminescu. Al principio, cuando no existía ni el ser ni el no ser. Cuando todo era falta de vida y de voluntad, cuando nada se ocultaba, aunque todo estaba oculto. Extraordinariamente hermoso. Para que luego continuara. Porque era una oscuridad como un mar sin rayo y en sí misma, en pecado, dominaba la paz eterna. Comparar la oscuridad con un mar sugiere un espacio vacío, aunque no era así, porque en la versión de Einstein, el tiempo y el espacio fueron creados en el Big Bang. Por eso no podemos decir que Eminescu descubrió el Big Bang antes que Einstein, sino solo que resonó con una intuición de la metodología hindú de los Vedas y la versificó de manera extraordinariamente hermosa en las palabras del idioma rumano. Los primeros momentos después del Big Bang están descritos muy bien, quizás sorprendentemente, en el poema El Lucero. Aquí, el lucero va al creador del cosmos para pedirle ser inmortal. El viaje hacia ese lugar se describe en comparación con el primer día. Y desde los valles del caos alrededor se veía a sí mismo, como en el primer día, cómo brotaba la luz el primer día. Por supuesto, el Big Bang que Eminescu ve lleno de caos, del cual surge mucha luz. Así es. Recordemos que tras el Big Bang, el cosmos era caótico. Las partículas elementales aún no se habían combinado en átomos y corrían caóticamente de un lado a otro, chocando constantemente entre sí. O también en los versos de Eminescu, del caos, Señor, he surgido y al caos quisiera volver. Debido a que tenían cargas eléctricas y se movían aceleradamente, las partículas emitían mucha radiación electromagnética, es decir, luz, exactamente como dice Eminescu. Esta luz fue emitida y absorbida continuamente por las partículas hasta el año 300.000, cuando se formaron los átomos. Estos, al ser neutros eléctricamente, ya no emitieron radiación electromagnética y la luz que ya existía empezó a viajar libremente a través de la humedad. Debido a la expansión del espacio, la longitud de onda de la luz aumentó y esta luz ancestral llegó al rango de las microondas. Hoy en día, una parte de ella la vemos en la estática de los televisores de tubo de rayos catódicos. La llamamos radiación de fondo. Por eso, cada vez que leemos Lucea Farul, recordemos que sus versos esconden la intuición del poeta sobre la primera radiación del cosmos, la radiación de fondo. Continuemos la primera carta con la descripción tan poética del final del sistema solar, el Sol. Lo que hoy es majestuoso, él lo ve triste y rojizo, cómo se cierra como una herida entre nubes oscuras, cómo todos los planetas se congelan y se lanzan rebeldes al espacio, liberados de los frenos de la luz y del Sol. Vemos cómo Eminescu tiene razón de nuevo, porque en efecto, el Sol será rojo al final de su vida. Sin embargo, no se apaga, sino que, al contrario, crecerá y engullirá la Tierra, convirtiéndose en una gigante roja. Por eso, algunos planetas, como la Tierra, no se congelarán, sino que arderán dentro de esta gigante roja. Luego de un tiempo, en vez del Sol, habrá una enana blanca, una brasa que arde lento. ¿Cómo volverán los planetas que sobrevivan? Los más lejanos, Júpiter, Neptuno y Urano, no escaparán de la atracción gravitacional de la enana blanca, ya que ésta sigue siendo masiva, teniendo la mitad de la masa del Sol. Sin embargo, el amor de Eminescu por la ciencia se encuentra no solo en sus poemas, sino también en sus manuscritos. Entre ellos, el más sorprendente es el manuscrito número 2267, que contiene, lo crean o no, la conocida relación de Einstein. E es igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado. Esto es lo que dice ese manuscrito. Entonces, B, la potencia de caída, es igual a m por d. La masa multiplicada por la elevación, o igual a m multiplicado por c al cuadrado. La masa multiplicada por la velocidad final elevada al cuadrado.
En el manuscrito de Eminescu, la ecuación aparece como V igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado. Para entender el significado de los términos, leemos en el manuscrito que la magnitud de la potencia de caída punto está en proporción directa con la magnitud de la masa m y con la magnitud de su elevación d. En otras palabras, si levantamos un cuerpo de masa m a la altura d, este tendrá una potencia de caída proporcional a m y d. La mecánica indica que la energía potencial de un cuerpo de masa m a altura d es masa por gravedad por distancia. Entonces, la potencia de caída UMT es, de hecho, la energía potencial que podemos denotar como E. Así, en el manuscrito de Eminescu, tenemos la fórmula E es igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado, donde C es el río, trepejunea final, es decir, la velocidad. Al analizar estas relaciones, el profesor Johan Kumpan propuso que la relación es la ecuación de Einstein. Sobre todo porque, dice el profesor Kumpan, la velocidad final c debe interpretarse como la velocidad máxima que puede tener un objeto, es decir, la velocidad de la luz c. ¿Será así? ¿Habrá descubierto Eminescu la famosa fórmula E igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado varias décadas antes que Einstein? Solo se anotó en el manuscrito, dice el profesor Kumpan. La hipótesis explota en el espacio público en el año 2016 cuando George Fonar la hace pública y acusa a Einstein de fraude. ¿Pero es así? No encontré de inmediato una respuesta completa a toda la historia, así que busqué por mi cuenta para ver cuál es la verdad. Ahora también he visto con mis propios ojos que esa relación realmente existe en el manuscrito de Eminescu. No me fue difícil encontrar la verdad partiendo incluso del título del manuscrito, que es F.R. Mayer, Observación sobre el poder de la naturaleza inanimada. Así, el título nos muestra que la prueba de Eminescu es una traducción de un artículo de Robert Mayer, quien vivió unas cuantas décadas antes que Eminescu. Mayer era un cirujano conocido en Alemania que descubrió el primer principio de la termodinámica, el de la conservación de la energía. Durante su estancia en Berlín, Eminescu asistió a los cursos de Hermann Helmut, quien también seguía el mismo principio de conservación de la energía. Y en este encontró el artículo de Robert Mayer. Yo también busqué el artículo original de Mayer y lo encontré en internet. Noté fácilmente que el manuscrito de Eminescu es una traducción literal del artículo de Robert Mayer. Apareció casi 10 años antes de que Eminescu comenzara sus estudios. Así que, ni hablar de una prioridad de Eminescu. Si hay alguna prioridad, debería ser de Robert Mayer. Sin embargo, el enigma no me parecía resuelto. En el artículo de Mayer también aparece la fórmula E igual a mc2 antes de que Einstein naciera, pero Mayer aclara los términos. Así, aquí se ve claramente cómo c no es la velocidad máxima de los objetos en el cosmos, es decir, la velocidad de la luz, sino la velocidad final que tiene un objeto con masa. M está en caída libre. La ecuación E es igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado debe leerse entonces como la energía cinética que tiene un cuerpo en caída libre. Cuando su velocidad es c, o si denotamos con v la velocidad final, la energía sería E es igual a masa por velocidad al cuadrado. Todo estudiante de física de preparatoria sabe que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. ¿Perdió Roberto Mayer el factor de 2? La respuesta es afirmativa, y esa es la última pieza del paso. En efecto, el valor de la energía cinética no se conocía con precisión en la época de Mayer. De hecho, el factor de 2 que falta en Mayer fue descubierto solo 10 años antes por el físico Rudolf Clausius. Mayer no conocía este factor 2 y, además, era un cirujano poco familiarizado con las herramientas matemáticas de la física. Y así Mayer ignoró un factor de 2. ¿Hasta cuándo? Se escribe una ecuación idéntica a la de Einstein, que luego aparecerá en el manuscrito de Eminescu, mucho antes de que Einstein la descubriera. Pura coincidencia, la conexión entre Eminescu y Einstein no termina aquí. Aunque la fórmula E es igual a masa y velocidad de la luz al cuadrado no es creación de Eminescu, existe otra conexión y lleva el nombre de una joven mujer, Melania Sherwood. En el año 1928 ella vivía en Brasov y estaba fascinada tanto por la poesía de Eminescu como por la teoría de la relatividad desarrollada por Einstein.
Melania reconoce los conceptos de relatividad en la obra Sarmanulkionis que ella mencionó. Bajo su impresión, Melania se arma de valor y le escribe directamente a Einstein, con la dirección simple de Albert Einstein Berlin. Le traduce al alemán las palabras del poeta y le pide que la ayude a entenderlo. Para su sorpresa, la carta llega a Einstein, quien así tiene su primer contacto con Eminescu casi medio siglo después de la muerte del poeta. Y así, a través de los siglos, los dos se dan la mano. Un físico y un poeta, cada uno con su manera de entender el mundo y de representar el cosmos y al hombre dentro de él. Einstein no solo lee la carta de Melania, sino que también le responde con franqueza. Muy estimada señorita Sherwood, ¿usted considera que los pasajes citados de la novela tendrían alguna relación con esta teoría? Sin embargo, sin conocimientos de física, la teoría de la relatividad no puede ser entendida. En otras palabras, si el poeta y el físico están unidos en la búsqueda del significado del cosmos y de la vida, sin embargo, los separa el método. El físico usa el lápiz para escribir ecuaciones, y el poeta usa el mismo lápiz, pero para escribir versos y despertar la emoción. La correspondencia entre Melania Sherwood y Einstein continúa durante décadas, y Melania recibe ayuda para seguir el camino de la física. Einstein llega incluso a escribirle a Nikolai Yorga, sugiriéndole que cambie las leyes del país para permitir que un grupo más grande de estudiantes pueda seguir estudios universitarios. Como ocurrió con Melania, Yorga, impresionado por la carta, lo hace. Al final, Melania cumple su sueño y llega a ser profesora de física en Israel. Les digo sinceramente, cada vez que leo las ecuaciones de Einstein, me asombra el orden que nuestro cerebro reconoce en el universo. Cada vez que leo los versos de Eminescu, se me eriza la piel, porque me hace intuir lo que la física no puede describir. Así lo dice el mismo Eminescu en el poema Solo el poeta. Todo el mundo es pasajero, la gente pasa y muere como los miles, de donde un alma vuelve a penetrar, recorriendo sin cesar el seno del mar infinito. Solo el poeta, como un pájaro que vuela sobre las olas, pasa por encima de la inmensidad del tiempo, en las ramas del pensamiento, en los santos lugares largos, donde pájaros como él compiten en encantos. Y con estos versos termina mi historia. Si les gustó, no olviden suscribirse o activar la campanita, porque como han visto, no logro cumplir la promesa de hacer un video cada semana. Así, sin embargo, si se suscriben, podrán encontrar más fácilmente uno de mis futuros videos, que de otra manera se olvidan rápidamente, como dice el mismo Eminescu. El olvido encierra en lo escrito, con la mano en la secundaria. Adiós. Porque en la variación de Einstein, en la variante ¿quién soy? ¿Cómo soy?